Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Bienvenidos todos. Pastor, ¿Juan Bautista bautizó judíos? Claro, en la profecía estaba escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará el camino al Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Así estaba escrito. Y luego en el Evangelio aparece: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino, hablando de Juan. Y venían muchos a ser bautizados por Juan en el Jordán. Su misión era precisamente hacer volver el corazón de los israelitas a Dios. Por supuesto que las multitudes que Juan bautizó eran israelitas, entre ellos judíos. De pronto, aclarar algo. El pueblo de Israel lo componen las 12 tribus. Cuando hablamos del pueblo judío, hablamos de los descendientes de Judá. Pero casi siempre, para referirse al pueblo de Israel, se refieren al pueblo judío, porque de alguna manera esa es la figura más prominente dentro de esa familia de Jacob. Pues de ahí vendría el Cristo, el Salvador del mundo. Amén. Amén, hermano Carlos. Nos preguntan, Dios los bendiga. Pastor, ¿me podría explicar el versículo 29 de Juan 5? En donde dice así: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mi pregunta es, pastor, según lo que dice ahí, ¿hay 2 resurrecciones? Claro que sí, la Biblia habla de la primera y de la segunda resurrección, ¿ya? Pero en el pasaje menciona una sola resurrección. Es muy importante. Es más, Jesús está haciendo alusión a lo que dijo Daniel en el capítulo 12, el verso 12 en adelante, capítulo 12, verso 1 en adelante, donde dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí se habla de la resurrección en términos generales, como Jesús también hace alusión en San Juan capítulo 4, 25. Pero cuando ya uno hace un estudio minucioso acerca de la resurrección, entonces descubre que también está escrito: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre él. En el capítulo 4, el versículo 13 en lo adelante de la primera carta a los tesalonicenses, Pablo dice, en un escenario de luto que hay en la congregación porque ha partido un hermano, les dice: quiero, hermanos, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, hay 2 resurrecciones. La primera resurrección está relacionada o tiene que ver con los cristianos. Amén. La segunda resurrección se da en el juicio final para todos los pecadores, desde Caín hasta el último mortal que ya está en el sepulcro para ser levantado y recibir el veredicto final en razón a lo que haya hecho en su vida, como dice el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, donde Salomón dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda obra que el hombre haya hecho, sea buena o sea mala. Pero se llama resurrección de condenación. Claro. Serán condenados. Sí, señor. Hay 2 resurrecciones. Yo les invito para que se preparen para la primera. Amén. Porque en la segunda resurrección no hay, pues, como mucha oportunidad. La oportunidad es en la primera. Sí, señor.
¿Está claro? Amén. Existe una mínima posibilidad en la segunda que tiene que ver con ese grupo del medio que menciona Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 2, donde hace alusión a 3 grupos. Los que vivieron sin ley, los que vivieron bajo la ley y los que no teniendo ley hicieron conforme a la ley. Porque para cada uno de esos grupos hay un juicio. Entonces, los que sin ley pecaron, sin ley perecerán. Los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Y los que no teniendo ley, fueron ley para sí mismos, esos van a ser juzgados según sus obras. Y se abre una posibilidad de que ellos alcancen beneficios de Dios. Muy bien. Amén. Amén. Pastor Carlos, quisiera saber qué hacer en el caso de que un pastor le quita los cargos sin decirle el motivo por el cual se los quita y sin justificación. Lo primero es hacerle saber que el pastor es una autoridad en la iglesia, que el pastor puede tomar la decisión en el campo de la administración, porque el reglamento interno así lo faculta. Y para que el pastor tome esa decisión, puede darse que usted no conoce la causa, pero el pastor, que es el administrador, sí la conoce y verá pertinente de forma preventiva para evitar, por ejemplo, un escándalo o que escarnezcan a la persona que está siendo cuestionada y de pronto por ello el pastor diga: es mejor dejarlo quieto, voy a esperar un determinado tiempo, ¿cierto? Lo normal debería ser que el pastor se siente con la persona y le diga: venga, hermano, usted es un gran creyente, sí, pero hay algo pues que está funcionando no tan correctamente y me ha parecido bien que te quedes quietico entre tanto que las cosas se resuelven, para evitar que usted sea escarnecido y que la iglesia pues caiga en pecado por un famoso pecado, perdón la redundancia, que se llama murmuración, que es uno de los pecados más graves. Israel nunca se detuvo porque alguien cometiera adulterio, pero cuando el pueblo murmuró, el pueblo se detuvo. Pastor, y quisiera anexar que si el pastor nos llama a la persona, pues la persona con mucho, el hermano, creo yo, con mucho respeto y al pastor se acerque y hable con él. Esa es una muy buena opción, que se acerque y le diga: pastor, vea, yo he sido presidente de jóvenes todo este año, pero me sorprende que ahorita estoy impedido y no sé qué pasó. Exacto, sí. Hágame el bien y me orienta porque pues estoy preocupado. ¿Ya? Y el pastor seguramente que tendrá 2 respuestas. Una, explicarle por qué. Claro. Y la otra puede ser porque sí o porque no. Y cualquiera de esas respuestas deben de ser aceptadas por el creyente, pues el pastor es la autoridad de la iglesia. Amén. Mire esta pregunta, hermano Carlos. Dios le bendiga, pastor. Una pregunta. ¿Servir en el altar u otro campo para una mujer que esté en sus días menstruales es pecado? ¿Será indebido? Pues antes se consideraba ese periodo de una mujer como inmundo. Sí, claro, eso se daba en la ley. En el tiempo actual estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia y ya pues no se maneja la figura. A ver, vamos como a tratar de aclararle a la gente. La tradición de la iglesia. Sé que eso suena raro, pero pues quiero ser objetivo. Es que tiene en el creyente, allá muy dentro, guardado el pensamiento del tabernáculo, del templo, que había lugar santo, lugar santísimo, el altar, no sé. Y pensamos que hoy es igual, y se nos olvida que tabernáculo solo hubo uno, que templo solo hay uno, que es el del pueblo de Israel. Los demás lugares, si vamos al campo israelita, son sinagogas, y si vamos al campo gentil, llamamos lugares de reunión.
Sí, señor. ¿Está claro? Entonces, partiendo del concepto de la tradición, pensamos que un lugar 50 centímetros más alto del resto del escenario es el altar. Pero eso no es el altar, es una tarima. ¿Ya? Sí, señor. Y no lo hace más santo. Creo que ahí es donde nosotros tenemos un problema. Porque si fuera el altar como tal, muchos de los que subimos ahí, si se aplicara acorde a lo que era la administración en el orden levítico, Caeríamos. no, pues ya estaríamos muertos. Sí, señor. Dejando ver con ello de que no es un lugar como algunos queremos pues darle ¿cómo se llama? Ese lugar de privilegio. Privilegio. De hecho, que a uno le llama la atención que hasta escuchen los cultos que si los cristianos están en el altar, pues son más consagrados que los que están en la platea. Y resulta que hay gente en la última banca que son más consagrados Sí, señor. que inclusive el que está presidiendo. Y no pasa nada con el que está presidiendo. Para que el cristiano pues entienda de que ahora la salvación no es equivalente a la condición del pueblo israelita. Somos un pueblo gentil, salvos por gracia, convertidos en la iglesia, donde ya Jesús había dicho en San Juan capítulo 4 a la samaritana que se liberaran de ese prejuicio de que era en determinado lugar donde se daba la manifestación de Dios. Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene y ya llegó, donde los adoradores adorarán a Dios en cualquier lugar, independientemente de la ubicación geográfica. Entonces una persona debe de entender que hoy el altar no es una construcción de cemento y ladrillos y un enchapado muy bonito. Hoy el altar debe de ser el corazón donde se le rinde culto a Dios las 24/7, Sí, los pastor, 7 pero la y persona los 30. siempre se refiere a las personas que participan en el altar. Por eso estamos haciendo la aclaración. ¿Ya? No es indebido que la mujer se suba. No. No, pues a mí me parece Aparte que eso de sería, ¿qué tal el pastor preguntarle a la hermana si está en sus días para poder No, me parece que pasarla a sería, cantar me o a parece que predicar? sería una falta de respeto. No, es que para mí no es un error, es un horror. Sí, eso no tiene Sí. sentido en la iglesia Claro. y mucho menos hoy en la dispensación de la gracia. Ni la Amén. mujer ni la hermana sabiendo se debe sentir mal. Tampoco, No. porque es que aquí hay que desligar esa situación. Es que en aquel tiempo esas impurezas terminaban cuando terminaba el periodo. No era un problema del alma, del espíritu, sino de la carne. Amén. Como quedaba inmundo el que tocaba un muerto, Sí, señor. o el que se acostaba en una cama donde hubiese un muerto, o el que tuviese flujos seminal en la noche, que dependiendo del problema, pues se lavaban con agua y quedaban inmundos hasta la noche. Pero eso era un manejo Era bajo la ley, netamente eran- exclusivo para el orden sacerdotal en el pueblo de Israel. Amén. Dios le bendiga. ¿Es posible sustentar bíblicamente o de alguna manera las diferentes clases de sangre que existen en el mundo? Es decir, ¿cómo podría haber tantas combinaciones de sangre desde Adán y Eva? No, la Biblia dice en el libro de los Hechos que de una sola sangre hizo toda la especie humana. El caso de las razas, ¿Y por qué tanto tipo de sangre, o positivo No. o negativo? no, ya eso es otra cosa, eso ya es una, pues, a ver, no soy el experto en ese campo para ponerme a tratar de dar explicaciones que lo más seguro es que caería en errores y pues a mí no me parece correcto. Lo que sé es que la Biblia dice que de una sola sangre hizo toda la especie humana. El que hayan diferentes tipos de sangre, un experto en eso lo explicará, yo no Experto en soy la medicina. persona Amén, amén. para explicarlo. El que hayan diversas razas se dan por las mezclas
se dan por las ubicaciones geográficas, por las prácticas alimenticias. Eso es lo que yo he leído con respecto al origen de las diferentes razas. Dependiendo de la ubicación geográfica, el clima, el alimento, pues entonces así también se va direccionando el color de la piel, la estatura y toda la Y anatomía del individuo. probablemente también por esa mezcolanza de razas surgen los diferentes tipos de sangre. Claro, Probablemente. sí, claro, porque se van dando. Así es. Algún día traeremos un experto en ese campo y le podrán sí, sí. resolver eso. Esa inquietud. sí, sí. Bueno, dice acá hermano Carlos una pregunta que estaba ahí pendiente. Dice, Pastor, Dios lo bendiga. ¿Me puede explicar a qué se refiere Miqueas 1:3? Donde dice, Jehová sale de su lugar, descenderá y hollará a las alturas de la tierra. ¿Esta se refiere cuando él estuvo en la tierra? ¿Miqueas qué? 1:3. 1:3. Pues yo le recomiendo que se lea el lamento sobre Samaria y Jerusalén. Está hablando de los dos reinos, del reino del norte y del reino del sur. Es el lamento que se hace sobre ellos, ¿ya? Y el versículo que citan es, 3. porque aquí, si usted lee bien, encuentra la explicación. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Usted sabe que Samaria y Jerusalén son los dos polos, ¿no? Norte y sur, donde se ubican las 10 tribus y las 2 tribus. Eso se da después de el pecado de Salomón, que Dios, para cumplirle a David, no da la división del reino en los días de Salomón, sino en los días de Roboam. Y dice, oíd pueblos todos. ¿Cuáles pueblos? Aquellos. Estad atenta, tierra, y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros, porque ambos pueblos habían pecado. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se retirarán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Está hablando del juicio que vendría, que estaba relacionado con la misma cautividad de ambos. Los que fueron cautivos a Samaria y los que fueron cautivos a Babilonia. A eso es a lo que se refiere. Nada tiene que ver con la primera venida del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, sí, Señor. Pastor, es tan amable y me explica, por favor, por qué dice la Biblia que 3 son los que dan testimonio en el cielo. Bueno, es importante aclararle a quien tiene la inquietud, eso está en 1 de Juan 5:7, que ese texto no se encuentra en ninguno de los manuscritos antiguos, sino que vino por vía exegética. ¿Qué quiere decir eso? Que un editor de la Biblia miró un texto y coloca una nota marginal. Y esa nota marginal, en una nueva edición y revisión, le parece importante y elimina la rayita que separa el texto del comentario y hace que se den 2 textos que dan como un mismo sentido, pero que realmente no aparece en el texto original. Muy bien, Eso hermano. es lo que yo puedo decir desde la investigación que he hecho en relación a determinados textos. ¿Está claro? A determinados textos. Es muy importante, yo les recomendaría que se leyeran un librito que titula Breve Historia del Texto Bíblico. Y ahí se informarán qué textos vinieron por vía exegética,
qué textos fueron compuestos de dos textos. ¿Está claro? Por eso yo siempre he creído que uno de los deberes del lector de la Biblia es leer más y más. Aunque yo no soy tan buen lector. Es importantísimo. Pero he leído por ahí algunas cositas que me dan pues la autoridad suficiente para hacer esta aclaración. Y no solamente ese texto, hay otros, como el caso de San Juan, capítulo 5, donde se plantea en paralelo la tesis que tenía el pueblo y la realidad de Jesús en su soberanía y señorío. Mientras que la tesis del pueblo era, un ángel viene, Jesús aparece para decir, no se necesita un ángel, aquí estoy yo. El ángel dejaba manicruzado a todos, solo beneficiaba a uno. Jesús vino y benefició a todos. Muy importante que la gente sepa leer el texto en su verdadero contexto. Para eso es muy interesante que las personas busquen informarse en su biblioteca, tengan las versiones de la Biblia habidas y por haber. Hoy es muy fácil, inclusive las tenemos en las redes. Y usted va a encontrar en un análisis minucioso de cada una de las ediciones pequeñas diferencias que no le quitan la esencia a la palabra, pero que sí le dan luz a usted para establecer las diferencias. ¿Qué texto vino por vía exegética? ¿Qué texto realmente es el que aparece de las copias de los manuscritos originales? Porque también es importante eso. No existe una copia original de la Biblia. Lo que nosotros tenemos son copias de las copias originales. Y es ahí donde muchas veces pues se puede presentar. Claro. Ahora, también es bueno que las personas comprendan que las versiones que nosotros tenemos y el cambio de lenguaje está relacionado con la necesidad del hablante. Porque resulta que el idioma evoluciona según la necesidad del hablante. Y el idioma es vivo, es activo. Usted que es profesional todo el en esa área, está cambiando. Pastor Diego es profesional en esa área, él sabe que lo que estoy diciendo es real. Amén. Entonces, lo que buscan muchas veces las diferentes ediciones es hacer que el lector se acerque más a lo que Dios quiso decir en el lenguaje que el lector entiende. Amén. No es lo mismo leer la versión de 1500, la versión del oso, a leer la versión de 1995, por ejemplo, o la versión del lenguaje actual. Por ejemplo. Uno se pone a leer y aparecen términos que uno dice, venga, ¿será que se contradice? No, lo que el editor está buscando es que el lector pueda entender el mensaje de Dios en el lenguaje que él maneja. Que de otras cosas, pastor, yo glorifico a Dios por eso. Porque Dios desde el primer texto bíblico utilizó el lenguaje que el pueblo entendía. Porque valga la pena hacer énfasis en aquella declaración que aparece en San Juan capítulo 3, donde Nicodemo está maravillado por lo que Jesús dice. Y Jesús le dice, no se maraville de que le diga esto, si no entienden este lenguaje que es el que ustedes hablan. ¿Qué tal que les hablara el de arriba? Sí, Señor. Entonces, una de las expresiones de misericordia de Dios es que se baja inclusive al lenguaje que el pueblo habla para que el pueblo conozca a Dios y entienda los pensamientos de Dios en el lenguaje que el pueblo habla. Yo quiero sí que glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios. Me parece maravilloso eso. Amén, sí, Señor. Amén, pastor. Muy bien. Acá hay una pregunta, dice así: Dios le bendiga, mi pastor. Según el relato de Lucas del rico y Lázaro, mi pregunta es la siguiente: una persona que muere o duerme en el Señor,
¿está consciente? A ver, hay dos corrientes de pensamientos. Yo se las voy a plantear. Usted como un exégeta, analícela y apropiese. Luego le diré mi pensamiento. Mi pensamiento. ¿Qué dije yo? Mi pensamiento. No estoy diciendo lo que la iglesia piensa, sino lo que yo... La opinión personal. Exactamente. Entonces, hay dos corrientes. Una, que efectivamente están conscientes y que ya están disfrutando o participando de la condenación de manera real, en tiempo real. Y entonces de ahí se han hecho montajes como que alguien fue al infierno y vio la gente condenada allá. Y que alguien fue al cielo y también habían otros allá. Esa es una corriente, la cual piensa que las personas ya están en el sitio definido y además en práctica presente. Hay otra corriente que piensa que esos no son lugares, sino estados. De los que piensan que el Seol y el seno de Abraham son lugares, estos avalan que el que se muere ya está condenado o ya está salvo, recibiendo el veredicto final y la consecuencia de sus hechos. Hay otra corriente que piensa que es un estado, es decir, el hombre se va de aquí consciente de lo que le espera en la eternidad. Y como se va con esa pesadilla en la conciencia, entonces así que entra como en un invernadero, es que se dice. Sí. Donde el individuo partió de aquí con la conciencia tan afectada de manera negativa que se va sin paz y espera el momento de la resurrección para recibir el justo juicio de Dios. O se va con tanta paz que desde que se va de aquí ya sabe que le esperan las mansiones eternas. Ahora, a mí me parece muy importante el término dormir. Muchas personas hablan de pesadillas. Y las pesadillas casi siempre son el resultado de lo que el individuo vivió en el día. El subconsciente lo... Exactamente. Entonces, llegó tan cargado de todo lo que vivió que no puede dormir, aunque esté dormido. Bueno, es más o menos eso lo que se da. O vivió tan feliz que se sueña toda la noche, disfrutando de ese goce, de ese disfrute del día. Y cuando abre los ojos a la realidad, el que se acostó en paz, se le hizo muy corto el tiempo. Ya se amaneció. Pero el que sufrió la tortura de toda la noche, se le hizo eterna. Entonces, ahora les planteo lo que yo pienso. Yo creo que son estados, no lugares. Explico por qué. Porque desde el punto bíblico, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. San Juan 3:13. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Exactamente. Entonces, a estas alturas de la vida, ni Pedro, ni Pablo, ni nadie. Ahora, no es que se me ocurra a mí. Léalo en los dos últimos textos de la carta a los Hebreos, capítulo 11. Y encuentra que inclusive los héroes de la fe que menciona el capítulo 11 aún no han recibido el premio
de su heroísmo, porque Dios tiene previsto para nosotros cosas mejores, a fin de que ellos, mereciendo, no reciban aparte de nosotros la recompensa divina. ¿Está claro? 2. Porque todavía no se ha dado el juicio de las naciones, según San Mateo capítulo 25, el verso 31, que es donde se estrena el lago de fuego. ¿Quiénes lo estrenan? Aquellos que el Señor los coloca bajo la figura de cabritos y los ubica en el lado izquierdo. A eso les dirá: id malditos al fuego eterno, preparados para el demonio y sus ángeles. Y ese juicio no se ha dado. ¿Por qué no se ha dado? Porque la iglesia está aquí. La gracia está vigente. La oportunidad de salvación es hoy. La semana 70 que menciona Daniel capítulo 9, el aprieto de Jacob que mencionan los otros profetas, la gran tribulación de la cual habló Jesús en San Mateo capítulo 24, no se ha dado. Por eso es que hablo que son 2 estados, no 2 lugares. Pastor, pero entonces anexando que el pastor dijo es su concepto o su pensamiento. No, es que la Biblia dice así. No es algo personal suyo, no. Sino una interpretación que hago de lo que la Biblia dice en razón a los tiempos. Amén. Sí, porque hoy en día hay muchos que decir de esos que dicen, no, es que yo vi una luz, y es que yo vi que alguien me agarró cuando ya estaba en mis últimos días, pero están vivos. Yo lo que trato de decir es que fue el subconsciente de todo lo que tenían cargado en su subconsciente que entró a funcionar en ese instante, porque está comprobado científicamente que en el momento en que la persona está pasando un momento de esos, el subconsciente empieza a arrojar todo un montón de cosas para la Le revive todo el ayer. Sí, está o el comprobado. temor que tiene de enfrentar perderse. la realidad. Exacto. Claro. Exacto, sí. Así es. Muy bien. Bueno. Buenas Mercedes. Yo tuve una vivencia muy interesante. No se le he dicho ni a mi esposa. Vea. Cuidado, a ver si ahorita podemos hacer desayuno. Recuerdo que un día había un hermano en la iglesia que necesitaba sangre. Y yo, al ver que nadie se ofreció para donarla, yo fui a donar sangre. Y aquella vez casi me voy. Tengo una imagen muy clara de esa vivencia, ¿no? De cómo me fui yendo. Se fue desvaneciendo. Sí. Pero muy dentro de mí. Y lo que recuerdo es que en ninguna manera me fui con preocupación, sino con felicidad. Estaba tranquilo. Recuerdo que ese día hicieron junta médica y todo el mundo corría para reanimarme porque me estaba yendo. Mercedita recordará ese día, pero la experiencia que yo tuve no se la había contado a ella. Y eso me da de alguna manera pie para decir de que dependiendo del estado espiritual del individuo, así es el estado Pastor, que va a tener después de la muerte. Pastor, es que así es porque nosotros ya tenemos varias experiencias que hay hermanos que están muy graves, entonces mandan a llamar al pastor para confesarle: pastor, yo estoy fallando en esto. Es porque ellos mismos se sienten, alguien, hemos visto piensan casos, que se van a morir y que ya... En ese momento tan complejo, que ya se van, que ellos dicen creen, por ahí, ellos creen que ya se van. Claro, ¿no? Y que sienten de que... El hombre sabe que cuando están llegando sus últimos minutos. Eso, él sabe, Sí. y le piden a Dios misericordia para corregir sus casos, y se ha dado de que después de la oportunidad me han llamado para decirme: hermano, vea, me pasa esto y esto y esto. Ya hemos visto varios, ¿no? Varios casos. Ahí está. Bueno, seguimos, pastor. Esto es emocionante porque uno... Una pregunta, pastor. ¿Un diácono de la iglesia que se niegue a predicar por escénico, Por pánico por escénico. temor escénico, Sí, señor. es pecado? No. Hay que diferenciar el pensamiento moderno del pensamiento original acerca de la predicación. Es que a nosotros se nos ha metido en la cabeza que predicar el evangelio es hacerlo a través de o en un escenario
donde estoy 50 centímetros más alto de los que están en el auditorio. Y claro, eso genera pánico escénico, es Claro, que se dice. sí, señor. Sí. Pues en mi caso personal todavía lo siento. Y llevo más... El hermano Alex se ríe, oiga, sí. Sí, es verdad, es verdad. No es le cree, verdad. hermano Alex. No, yo quiero ser sincero. Claro, eso siempre va a estar. Pues Yo siempre he hay temor, predicado en pero, 50 pastor, y pero si hay unas personas que 3 tienen como años ese de- don, ¿sí? Yo sí puedo decir que tengo yo pánico. No, yo también. No, y hay que tener mucho cuidado porque Es que es nosotros mucha la tenemos la experiencia en una responsabilidad. iglesia donde un hermano le dijeron, no, es que le toca predicar porque a usted lo nombraron en un cargo y le toca predicar. Y ese hermano le Sí, salió a claro. predicar y se prendió así el púlpito y se fue desvaneciendo y le dio un derrame. Ahí mismo con él para la presión de que tenía que predicar. Entonces, no. no. Entonces, a ver, vamos por parte. Predicar el evangelio es compartirle el evangelio al vecino, Amén, amén. al compañero de trabajo, en la plaza de mercado, el compañero que va en el transporte masivo, en la oficina, en la empresa. Eso es predicar. A eso fue lo que Jesús dice en la Gran Comisión. Ujú. Solo a partir del siglo III aparece el primer escenario, que fue la estrategia satánica, a través de la cual Constantino buscó encerrar a las iglesias para que el evangelio no se expandiera como se estaba dando hasta el tercer siglo. El diablo dijo, es mejor encerrarlos en 4 paredes que en las plazas, en las calles, en los parques, en las playas. Hasta el siglo III aparece el primer escenario donde la gente se reúne bajo el concepto de templo o lugar de reunión. En esos escenarios donde ya comienza a reunirse gente, es donde hace aparición el pánico escénico, porque no todos tenemos la sabiduría de transmitir. O la capacidad, pastor. Por eso, a ver, hay gente que tiene el don de conocimiento, pero no tienen la el capacidad don de de- sabiduría. Hay un potencial, yo se lo digo porque yo estudié algunas cositas y me encontré con docentes muy fluidos. Yo recuerdo el que me dio sociales. ¡Qué hombre! ¡Qué capacidad de transmitir el conocimiento! Pero también recuerdo el que me dio teología paulina. ¡Qué tipo tan enredado para transmitir el conocimiento! Entonces ahí es donde, cuando entramos en el campo de dones espirituales, se hace presente el don del conocimiento que está relacionado con la ciencia y el don de sabiduría que está relacionado con la capacidad de transmitir el conocimiento. Entonces, una persona puede tener conocimiento y no tener la facultad de transmitirlo. Ese es uno de los casos. ¿Que puede generarle qué? Pánico escénico. El otro es que no tiene conocimiento y en consecuencia, pues no puede transmitir lo que no conoce. Hay algo importante, hermano Carlos, pienso yo que es muy importante, y es que uno no puede poner a una persona a predicar de la noche a la mañana, ya aparece frente a una multitud. Eso, por obvias razones, si nunca lo ha hecho, le va a generar un miedo y un pánico terrible. Pánico. Es importante que empiece progresivamente, haga un devocional, empiece a dar una meditación en un devocional frente a Exacto. 5, 10 personas, Mire, 15, pastor. y va creciendo y va a llegar el momento donde... Yo tengo una anécdota de la vida real. Yo lo viví cuando comencé a predicar. Era un mes de enero del 73, donde el pastor organizó un culto sorpresa y nosotros fuimos al culto. Sus cultos Yo llevaba sorpresas. 6 meses de convertido. Imagínese. Y ese día el pastor, cuando comenzó el culto, dijo, hoy vamos a hacer culto sorpresa. Ay, empiezan a Y de temblar, una vez- uno empiezan a temblar las piernas. Claro, Eso es una vez llamó al hermano inmediato. X que haga la apertura y al hermano Julano que dirija himno y Julano que dirija coros. Cuando llegó el momento de la predicación, había conmigo un hermano que llamaba José Carmona. Ya está con Dios, es un mártir por causa de la palabra de Dios.
era un adolescente, junto conmigo. Y han sacado al hermano a predicar, fue el primero. Nunca lo había hecho. Y ese día lo han puesto a predicar. Recuerdo que él ha salido, ha leído la porción bíblica, ha orado, ha dicho que el pueblo se siente, es en una veredita que se llamaba La Polonia, y él espera ahí que Dios le dé palabras, más o menos 4 o 5 minutos, un silencio total, pero total. Al ver de que él no recibe ninguna palabra, le dice a los hermanos, hermanos, a mí me dijeron que Dios me daba palabras, pero Dios no me ha dado. Dios los bendiga, y se ha bajado. Se ha retirado del lugar donde estaba para llevar la predicación. Y luego me tocó a mí. Tampoco lo había hecho nunca en la vida, pues imagínate, 6 meses de convertido. Pues yo recuerdo que leí Gálatas 3:27 más o menos 3 o 4 veces, porque ya me había sabido el versículo. Y pues en ese tiempo la gente iba con deseo de oír la palabra de Dios. No iban para mirar si sabía de homilética, nada. La gente iba a adorar a Dios y escuchar la palabra de Dios. Pues yo lo único que hice fue repetirles ese texto 4 o 5 veces. Y la iglesia entró en un avivamiento impresionante. Desde entonces dijeron que yo era un gran predicador. Entonces hay que establecer la diferencia de lo que Jesús dijo y lo que nosotros pensamos. Una cosa es manejar un escenario, otra cosa es cumplir con la misión de predicar el evangelio. De los cristianos, todos debemos de predicar el evangelio con nuestra vida, a través de las palabras, yo qué sé. Pero cuando ya se trata de un escenario donde hay grupos, multitudes, caramba, yo en un coliseo donde hay miles de personas, no, el que diga que no siente nada es porque es muy soberbio, ¿no? Sí, señor. Y yo cada vez que me paro frente a la iglesia donde soy pastor, siento temor por la responsabilidad que hay. Sobre todo con aquellos que no saben. Exacto. Porque el que sabe, si yo me equivoco, dirá, porito el pastor, se le fue la mano ahí. Pero el que no sabe dirá, aleluya, palabra de Dios. Y entonces podemos perjudicar a alguien. Sí, señor. Amén. Muy bien. Amén. Hermano Carlos, una persona divorciada que fue la parte culpable, ¿se puede volver a casar y hasta ser diácono? No, porque lo más seguro es que si se sometiera al tribunal eclesiástico, el concepto le saldría desfavorable. Y eso haría que él no pueda ni casarse en la iglesia y en consecuencia pierde todos los derechos que le confiere la iglesia en el campo de servicio. En consecuencia no podría ser diácono. Supongamos de que un pastor le hizo ceremonia. Sí. Pues si las autoridades superiores se dan cuenta que el pastor ha hecho una ceremonia a alguien que se ha divorciado, sabiendo a plena conciencia de que no tiene el concepto que emite el tribunal eclesiástico, el pastor está en serios problemas que va desde llamado de atención, disciplina, inclusive destitución, dependiendo de la gravedad del proceso. Amén. Pastor, después del milenio, ¿a dónde irá la iglesia? Muy importante la pregunta porque me da pie para responder otra. A mí me han dicho, pastor, la Biblia dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué va a pasar del fin del mundo para allá? Sí. Bueno, no se preocupe, nosotros estaremos con Dios. Amén. Creo que ahí está resuelta la pregunta. Sí. Amén. Bueno, mire esta pregunta, hermano Carlos. Llega y dice así: Dios le bendiga, hermano Carlos. ¿Será viable o correcto que el pastor le diga a su congregación que es la más chismosa del distrito? Pero quieren cambiarlo los directivos y él no permite el cambio. Con lo que dijo, hay muchos hermanos ofendidos y no entienden
¿por qué persiste en seguir a cargo de esa congregación? Es como compleja la respuesta. Pero voy a hablar como si fuera una autoridad. ¿Sí? Vamos a suponer que yo soy la autoridad del distrito. Lo primero es que yo le llamaría la atención al pastor, lo sentaría y le haría ver lo grave de su proceder, buscando que se corrija. Le daría otra oportunidad en otra comunidad. Y yo se lo digo porque yo tuve la oportunidad de ser directivo y fui a posesionar un pastor que me delegaron mis superiores bajo un compromiso escrito, un acta que decía, esta es su última oportunidad. Si usted no se corrige, lamentamos decirle que será destituido del ministerio, no por pecado, sino por mal manejo de la comunidad. Entonces eso haría yo, si yo fuera el superior de ese pastor. Yo lo llamaría, le haría caer en razón porque puede ser que el pastor no tiene mucha formación, También. información. Yo se lo digo porque yo también comencé el ministerio y cometí muchos errores y aún los cometo. Y qué importante que antes de crucificar al pastor se le dé la orientación para que corrija lo que tenga que corregir. Entonces, yo me sentaría con ese pastor como mi subalterno, lo enseñaría, le daría otra oportunidad, no si él quiere trasladarse, porque yo soy la autoridad, diría, va para tal parte. Y le haría firmar un documento en el cual él debe de comprometerse a no maltratar a la iglesia de Dios. Que es mucha falta de respeto para Pero la iglesia. claro, es grave, pero también sería muy grave crucificar al pastor porque uno no sabe. Es que, hermano, vea, tras cada persona hay una historia. Pues sí, pero de ninguna manera debe referirse así a los hermanos. Sí, sí, pero uno no sabe de qué escuela De ninguna viene, manera. qué Exacto, pastor sí. lo orientó, a lo mejor ya su pastor que lo envió ya no está vivo, bueno, ya no es pastor. Entonces hay que tener misericordia en el proceso del crecimiento del individuo. Hay que enseñarle. Una vez que se enseña y él persiste, pues simplemente lamento, no puede seguir. Pero yo haría eso. Lo llamaría, lo orientaría, lo trasladaría bajo compromiso escrito. Eso haría yo. Que si está mal lo que hizo, muy mal. Yo diría que ese pastor es un arriero. Porque el pastor no maltrata a sus ovejas. El pastor orienta a sus ovejas. Cuando algo marcha mal, si afecta a la comunidad, hace observaciones generales. Si afecta a un solo individuo, lo llama solo y lo ayuda. Sí es. Amén. Amén. Pastor, una pregunta. Hay algunas congregaciones donde normalmente hay revelaciones, donde dicen que el Espíritu Santo les muestra que hay una persona con tal situación y que pase para orar por eso. ¿Es verdad? ¿Se aprovechan de los creyentes? Ese es el resultado de la diversidad de pensamientos que hay en relación a la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los individuos, que desafortunadamente está mal direccionado. Eso no es así. Ese cuento de que Dios me dijo, de que Dios me habló, de que Dios me mostró, yo, con la autoridad que me da Dios a través de la palabra, yo le diría que en este tiempo Dios habla a través de la palabra profética más segura.
Pero es que pasan tantas cosas en las Entonces, congregaciones, ¿cierto? Claro, pero eso viene desde el tiempo antiguo, cuando Pedro Por eso. le escribe a los dispersos que tenemos la palabra profética más segura, es porque surgieron cualquier cantidad de soñolientos, visionarios, revelacionarios, diciendo cosas que nada tenían que ver con el verdadero fundamento apostólico. Entonces, por eso él les dice, no hay que creer así, hay que creer como dice la Escritura y tenemos la palabra profética más segura. Entonces, mientras yo me pongo a creer que Dios me mostró, que Dios me dijo, que Dios me reveló, la pregunta es, ¿está en la palabra? Las personas que se dejan llevar de esas corrientes pueden terminar tan mal como terminó un grupo de cerca de 200 personas en un país donde se suicidaron de manera colectiva. Sí. Bajo el pensamiento que Dios me habló, que Dios me dijo. O como pasó en el reciente pasado en la costa atlántica, donde un presunto pastor encerró su congregación porque tal día se acababa todo y hasta bienestar familiar, alcaldía, defenso, se desplazaron allá y llegó el día y nada pasó. Ese es el resultado de dejar de creerle a Pastor, Dios entonces, ¿qué por debería la palabra hacer? para creer lo que diga Entonces, ¿qué cualquiera. debe hacer un pastor cuando un hermano o una hermana sale con eso en la iglesia? Pastor, es que Dios me dio discernimiento de espíritu, es que yo tengo No. ¿Qué debe hacer el pastor? A ver, los dones espirituales están en la iglesia, pero van a funcionar no con el fin de un escándalo, sino de ayudar en la iglesia. Entonces, lo primero que el pastor debería de hacer, yo se lo digo porque yo ya lo hice. Usted recordará, estuvimos en una iglesia donde en un culto de oración e enseñanza bíblica se ha levantado una hermana a decir que el Espíritu Santo dice que el Espíritu... Y pues hombre, uno las canas no le llegan por casualidad, ¿no? Yo al escuchar todo lo que está diciendo, pues simplemente me bajo de la plataforma, la llamo, la siento y le digo, Julana, cierto que lo que usted está diciendo es por el caso de Julano de tal, porque usted está pensando que yo no he hecho nada, ¿verdad? No se deje engañar que el Espíritu Santo no hace escándalos. No se engañe, ni pretende engañar a nadie. Ese día se acabó el don de profecía en la iglesia. Ese cuento que hay en las iglesias es porque los pastores no tienen conocimiento ni autoridad. Exacto, porque ellos mismos... moral y espiritual y de conocimiento para parar una situación de esas que puede ser muy grave. En el reciente pasado, incluso acá muy cerca, alguien se ha llenado de esa presunta unción y se ha llevado un grupo a determinado lugar y al final resulta que quien está liderando el grupo está diciendo que es la encarnación de Dios. Sí, son cosas... No, el pastor está en la iglesia para direccionar la iglesia a través de la palabra. Claro. Y es muy desafortunado que el pastor no esté en condiciones de tener el conocimiento, la autoridad espiritual, la autoridad moral y la autoridad de conocimiento. Donde pasan esas cosas, el pastor deja mucho que pensar. Claro. No. Por eso es que la Biblia de antemano dice que quien va a ejercer el ministerio no debe de ser un neófito. Exacto. Además dice, debe de ser apto para enseñar. Muy interesante eso. Entonces también nos cae a nosotros, Claro. como pastores que postulamos personas. Sí. Debemos de enseñarle a muy estos cristianos que vemos en él alguna capacidad dada por Dios para formarlos e informarlos, capacitarlos, direccionarlos, que es una de las cosas que Merceditas y yo hacemos cuando vamos a enviar a alguien al ministerio. Nos sentamos con ellos, los orientamos, les hacemos saber los posibles fenómenos que pueden encontrar en el ejercicio de su ministerio, en el campo espiritual, en el campo doctrinal, en el campo moral, en el campo administrativo, tratando de que quien se vaya lleve Todas las unas herramientas. mínimas herramientas que le ayuden. Y además le dejamos una puerta abierta. Ah, sí. Si no puede, si se le dificulta, no olvide
que por aquí estamos Sí. para ayudarle. Eso lo hacemos, ¿verdad? Ya, Amén, no, amén. yo soy consciente de eso. Ya. ¿Cómo le parece? Ah, claro. Sí, señor. Sí. ¿Se fue el tiempo, hermano Carlos? No, pero es que uno se emociona aquí. Oye, yo quiero aprovechar una oportunidad que Dios me da para decirle a toda la iglesia, a todos los que están conectados, que el próximo viernes será una radiotón, donde esperamos, con la ayuda de Dios, reunir los recursos para comprar la consola, porque la consola que tenemos ahí es prestada. Queremos agradecer a los hermanos de Estados Unidos, de Chile y de otros lugares del mundo y de Colombia, que desde que comenzamos a hablar de esto nos han hecho aportes. Alguien me mandó 20,000 pesitos. Amén, amén. Qué gran ofrenda. Amén. Otros han mandado 50,000 pesitos, otros 100,000 y otros más de 400,000 pesitos, 300,000. Ya tenemos casi 2 millones de pesos. ¿Y cuánto cuesta, hermano Carlos? De 11 a 12 millones lo que vamos a comprar. Entonces no olvide, si usted quiere ayudarnos para comprar la consola a fin de poder seguir con este ministerio virtual, llame al 301-274-2288 o escríbanos a ese WhatsApp y le direccionaremos de qué manera puede hacer su aporte. Amén. Anoche me dio mucha alegría que a las 11 de la noche alguien en cualquier lugar, yo le estaba diciendo a Marcelita, ¿no? Iban a ver las 12 de la noche. Nos mandó 50,000 pesitos. Dice, yo estoy feliz de poder hacer este pequeño aporte para que la palabra de Dios siga siendo predicada. Es muy importante, es prestada, toca devolverla, ¿no? Es prestada y nos toca devolverla. Así, pastor, que lo espero aquí Ah, bueno. el viernes Con la desde ayuda de Dios. temprano. Sí, señor. Vamos a hacer esa donatón. Esperamos la bendición de Dios y el concurso de todos y de cualquier parte del mundo que quieran ayudarnos. Pero si desde hoy quiere hacerlo, ya sabe, llame al 301-274-2288, envíenos un WhatsApp y allí lo direccionaremos de qué manera puede hacerlo. Amén. Ya en las redes sociales. Ya está el número en las redes sociales. Mi estimado pastor, nos vamos.